María Fernández nunca imaginó que su matrimonio terminaría por una voz que no dormía bajo su mismo techo. Desde el primer día, Carmen Ruiz, la madre de su esposo, dejó claro que aquella unión no le parecía correcta. No hubo gritos al inicio, solo miradas frías, comentarios disfrazados de consejos y silencios incómodos en cada reunión familiar. Javier Ruiz, el esposo, siempre había sido un hombre tranquilo, respetuoso, pero demasiado dependiente de su madre. Cada decisión importante pasaba por ella. Cada duda, cada problema, terminaba en una llamada larga que María nunca escuchaba completa, pero siempre sentía sus. Al principio, María intentó ganarse el cariño de Carmen. Cocinaba sus recetas, la visitaba los fines de semana, la llamaba incluso sin motivo. Pero nada era suficiente. Carmen encontraba fallas en todo. Si la casa estaba limpia, decía que no era profunda la limpieza. Si la comida era buena, decía que le faltaba sabor. Si María sonreía, decía que era fingido. Con el tiempo, Javier comenzó a cambiar. Ya no defendía a su esposa como antes. Empezó a repetir frases que no eran suyas. Mi madre tiene razón, decía con una seguridad que antes no tenía. Y cada vez que María intentaba hablar, él evitaba la conversación. Una noche, después de una cena tensa, Carmen soltó lo que llevaba tiempo preparando. Lo dijo sin levantar la voz, como si fuera algo lógico, inevitable. Le dijo a su hijo que ese matrimonio era un error. Que María no era la mujer adecuada. Que aún estaba a tiempo de corregir su vida. Javier no respondió en ese momento. Bajó la mirada. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Esa misma noche, en casa, María notó algo distinto. Javier estaba distante, frío. No hubo discusión, no hubo explicación larga. Solo una frase corta, seca, que cayó como una puerta cerrándose para siempre. Él dijo que necesitaba irse. Que no podía seguir así. No habló de amor. No habló de sentimientos. Solo mencionó a su madre. María no lloró en ese instante. Se quedó en silencio, observando cómo él recogía algunas cosas. Cada movimiento parecía ensayado, como si ya lo hubiera decidido mucho antes. Como si esa conversación ya hubiera pasado, pero sin ella. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en un silencio extraño. No era paz. Era vacío. Los días siguientes fueron aún más duros. No hubo llamadas. No hubo intentos de arreglar nada. Solo un mensaje breve donde Javier confirmaba que se quedaría en casa de su madre. La gente empezó a hablar. Vecinos, conocidos, incluso familiares. Cada uno tenía una versión distinta, pero todos coincidían en algo: la madre había ganado. María seguía con su rutina, pero algo dentro de ella había cambiado. No era solo tristeza. Era una mezcla de incredulidad y una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Cómo podía un hombre abandonar su hogar por una decisión que ni siquiera parecía suya? Y mientras esa pregunta crecía, también empezaba a aparecer otra sensación. Algo más frío. Más firme. Porque María aún no había dicho su última palabra. María Fernández no buscó a Javier Ruiz después de su salida. No llamó, no insistió, no pidió explicaciones. Ese silencio no fue debilidad, fue una decisión. Mientras todos esperaban verla derrumbarse, ella comenzó a observar con calma todo lo que antes ignoraba. Recordó detalles que en su momento parecían pequeños. Conversaciones interrumpidas cuando entraba en la habitación. Mensajes que Javier borraba sin explicación. Visitas frecuentes a su madre que siempre terminaban con discusiones en casa. Todo encajaba ahora con una claridad incómoda. Una semana después, María recibió una llamada inesperada. Era una vecina de Carmen Ruiz, una mujer mayor que conocía bien a la familia. No habló mucho, pero lo que dijo fue suficiente para encender una duda más profunda. Comentó que Javier no parecía feliz. Que en esa casa no había tranquilidad. Y que Carmen controlaba cada paso de su hijo como si aún fuera un niño. Esa información no sorprendió a María, pero confirmó algo importante: Javier no había tomado una decisión libre. Pasaron los días,
y María empezó a reorganizar su vida. Ordenó la casa, cambió algunas cosas de lugar, eliminó objetos que le recordaban constantemente a Javier. No lo hizo por rabia, sino por claridad. Era como limpiar un espacio que ya no le pertenecía a dos personas. Mientras tanto, en la otra casa, la situación era distinta. Javier empezó a sentirse incómodo. Al principio, Carmen estaba satisfecha. Su hijo había vuelto, como siempre quiso. Pero esa calma duró poco. Ella empezó a marcarle horarios, a decidir qué debía hacer, con quién hablar, incluso cómo vestir. Cada intento de Javier por tener un poco de independencia terminaba en una discusión disfrazada de preocupación. Las llamadas que antes eran largas, ahora se convertían en órdenes. Una noche, Javier intentó salir con un amigo. Carmen no lo impidió directamente, pero utilizó un tono que él conocía muy bien. Le recordó todo lo que había hecho por él. Le habló de sacrificios, de lealtad, de familia. Y Javier se quedó. Ese fue el momento en que empezó a notar el peso de su decisión. Mientras tanto, María seguía adelante. Pero no todo era calma. Había algo que aún no cerraba. Algo que necesitaba entender completamente. Y esa necesidad la llevó a tomar una decisión que nadie esperaba. Decidió ir a ver a Carmen. No lo hizo impulsivamente. Esperó el momento exacto. Un día, sin avisar, llegó a la casa donde Javier ahora vivía. Tocó la puerta con firmeza. Fue Carmen quien abrió. El silencio entre ellas fue denso, incómodo, pero breve. María no levantó la voz. No acusó. No discutió. Solo hizo una pregunta directa, sin rodeos. Le preguntó si realmente creía que había ganado. Carmen sonrió ligeramente. Una sonrisa que no era de alegría, sino de control. Respondió que había protegido a su hijo. Que había hecho lo correcto. Pero María no reaccionó como esperaba. No discutió esa respuesta. Solo la observó unos segundos más, y dijo algo que cambió completamente el ambiente. Dijo que Javier no había vuelto por amor a su madre. Dijo que había vuelto por miedo. Y luego, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se fue. Esa frase quedó en el aire. Y por primera vez, Carmen no tuvo una respuesta inmediata. Esa misma noche, algo cambió dentro de la casa. Porque Javier escuchó esa conversación. Javier Ruiz escuchó cada palabra sin ser visto. No salió de su habitación, no interrumpió, no reaccionó en el momento. Pero algo en esa frase, miedo, empezó a moverse dentro de él con una fuerza que ya no podía ignorar. Esa noche no durmió. Dio vueltas, recordó escenas, decisiones, conversaciones. Recordó el día en que dejó su casa, pero ahora lo veía distinto. No como una elección firme, sino como una salida fácil. Una forma de evitar conflicto. Una forma de no enfrentarse a su propia vida. A la mañana siguiente, Carmen actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, habló de cosas cotidianas, intentó mantener el control del ambiente. Pero Javier ya no respondía igual. Sus respuestas eran cortas, su mirada distante. Por primera vez en mucho tiempo, no llamó a su madre para decidir qué hacer ese día. Simplemente salió de la casa. Caminó sin rumbo claro, pero sus pasos lo llevaron a un lugar que conocía bien. Se detuvo frente a la puerta que había cerrado días atrás. Dudó unos segundos. Levantó la mano, y tocó. María abrió. No hubo sorpresa en su rostro. Como si, en el fondo, hubiera sabido que ese momento llegaría. Lo miró en silencio. Javier intentó hablar, pero las palabras no salían con facilidad. No pidió perdón de inmediato. No intentó justificar nada. Solo dijo que necesitaba entender si aún había algo que salvar. María no respondió enseguida. Lo dejó esperar. No por orgullo, sino porque esa decisión ya no era impulsiva. Ya no era emocional. Finalmente, habló. Dijo que el problema nunca fue Carmen. Dijo que el problema fue él. Explicó que nadie puede romper un matrimonio desde afuera si dentro hay dos personas firmes. Pero cuando uno duda, cuando uno cede constantemente,
entonces no hace falta mucho para destruirlo. Javier bajó la mirada. María continuó. Dijo que no necesitaba a un hombre que eligiera entre su esposa y su madre. Necesitaba a alguien que supiera tomar sus propias decisiones sin miedo. El silencio volvió a caer entre ellos. Javier entendía cada palabra. Y por primera vez, no tenía a quien llamar para saber qué decir. Preguntó si podía volver. María no respondió con un sí ni con un no. Dijo algo mucho más claro. Dijo que él podía entrar, pero no como antes. Que si cruzaba esa puerta, tendría que demostrar con acciones, no con palabras. Tendría que reconstruir lo que él mismo dejó caer. Y esta vez, sin depender de nadie. Javier asintió. Entró. Pero esa entrada no era un final feliz. Era un inicio difícil. Mientras tanto, en otra casa, Carmen Ruiz esperaba una llamada que no llegó ese día. Ni al siguiente. Por primera vez, el silencio no estaba en la casa de María. Estaba en la suya. Y esa vez, no tenía control sobre él.